Listo, chicos. Bueno, así muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Andrés Palacios. Soy ingeniero electrónico, tecnólogo en telecomunicaciones. También soy especialista en seguridad informática. Actualmente soy analista en ciberseguridad del Grupo Bancolombia. Y pues la idea es iniciar con ustedes un TAC de estos laboratorios en temas de seguridad. Voy a presentarles pantalla por acá para mostrarles el contenido. Una pregunta, ¿ustedes son de carreras de desarrollo? Se puede presentar también que a veces se conectan personas de carreras administrativas. Pues yo en lo personal estoy terminando cuarto semestre de desarrollo de software. No sé, aquí el compañero. Ah, listo. Víctor me dice también que en desarrollo. Aquí les voy a compartir mi pantalla. Me cuentan por favor si la están visualizando. Sí, profe. Listo. La temática del TAC que vamos a realizar es lo siguiente. Eh, no sé si recuerdan o si tuvieron la oportunidad de estar en el seminario ciberseguridad que dimos más o menos en el mes de julio. Hablamos de muchas vulnerabilidades que se presentan en las plataformas, de acuerdo al desarrollo que se implementa también, de las principales vulnerabilidades y ataques que se presentan también a nivel de los desarrollos que nosotros tenemos como ingenieros. Y de cuál es el trabajo del analista de ciberseguridad, cuál es analizar, investigar, proponer ciertas alternativas, ciertas soluciones para evitar o mitigar una materialización de un ataque. Un ataque a sabiendas de que nuestra información es la más importante para una empresa. Cuando hablo de información, estamos hablando de credenciales, estamos hablando del mismo código inclusive que se desarrolla, estamos hablando también de las soluciones, de la información de nuestros clientes, de nuestros empleados, que al fin y al cabo, sin esa información y sin tenerla bien respaldada, sería muy complejo decir, tengo un nivel de seguridad aceptable, por lo menos que me permita garantizar la seguridad de mi información. Y obviamente con todas las repercusiones que se pueden presentar. Esas repercusiones pueden ser legales, pueden presentarse esas repercusiones a nivel de reputacional, donde tranquilamente una empresa puede entrar en declive, puede entrar inclusive en la quiebra, porque sencillamente toda su información o toda su infraestructura ha sido robada. En su momento vimos un caso también de una universidad en Colombia que se le fugaron los datos por de pronto, digamos que no hubo un completo análisis o un informe puntual de qué fue lo que pasó, pero de pronto si con un mejor aseguramiento de su infraestructura, de su información, se pudieron haber mitigado ciertas situaciones. Entonces, ¿la idea cuál es? Visualizar entre esas situaciones que se presentan, la propuesta que traigo para el TAC es la siguiente. Uno, el aseguramiento de información en AWS S3. Nosotros sabemos que hoy en día un bucket S3 es una instancia de almacenamiento donde yo voy a guardar información. Esa información puede ser estática, es decir, de una página web, o puede ser archivos que yo puedo almacenar ahí. Tanto esa información estática como esos archivos, de acuerdo a la clasificación de información, pueden que tengan un carácter público, confidencial, crítico inclusive. Y si vamos a hablar otro, puede que sea, digamos, información sensible, como cuáles a nivel, por ejemplo, información de entidades médicas o entidades del Estado, como por ejemplo judiciales. ¿Qué es importante? Entonces, como desarrolladores que ustedes van a salir cuando lleguen a trabajar en alguna empresa o están trabajando en alguna empresa, van a afrontar ciertas situaciones como, venga, necesito asegurar mi información. ¿Dónde la voy a asegurar? Partiendo del esquema anterior que teníamos, donde toda la información se almacenaba on-premise, es decir, en el centro de datos, venimos a hacer el almacenamiento ya en nube. Hoy en día ya la mayoría de las empresas, por no decir que ese es el, digamos, el direccionamiento hacia donde se está encaminando a nivel de tecnología, que se pueda almacenar la información allá. ¿Por qué? Por todas las facilidades que nos da. Si de pronto hablo muy rápido, si no se me entiende lo que estoy hablando, si tienen dudas, por favor, no duden en preguntar. La idea es que sea muy interactiva el tag, la charla que vamos a dar, pero también que ustedes puedan participar. Si tienen dudas, si tienen sugerencias o alguna recomendación, bienvenido sea. Entonces vamos a ir, uno, mirando el tema del almacenamiento en S3. Lo otro, hay una herramienta llamada BigWap. Vamos a conocer la herramienta. Como desarrolladores, como analistas desde mi punto,
como analista de ciberseguridad o como especialista en ciberseguridad, muy importante conocerla. También de parte de los desarrolladores también es muy importante conocerla. ¿Qué les va a permitir esa herramienta? Realizar laboratorios. Hay muchos en internet, pero la herramienta me ofrece también hacerlos. ¿Y qué me permite? Detectar, me permite personalizar o me permite, digamos, desarrollar esos laboratorios, esas situaciones que se me pueden presentar a nivel de desarrollo de mis páginas web, a nivel de implementación de mis plataformas, los cuales me ayudan a mitigar y a conocer cuáles son los puntos, digamos, o esas brechas de seguridad que tiene mi aplicación y por los cuales me pueden penetrar o me pueden vulnerar mi aplicación o mi desarrollo. Entonces vamos a habilitar la herramienta, la vamos a conocer. Tenemos, listo, ya después de conocer la herramienta, la idea cuál es, practicarlo. Vamos a hacer unas prácticas, tenemos estas que están aquí, ya les voy a explicar cada una de qué se trata para que podamos arrancar. Entonces, tenemos la primera, por ejemplo, que es Cross-Site Request Report Forgery. Vamos a tratar de realizar un cambio de contraseña en una página. ¿Cómo que cambio de contraseña? Y es de acuerdo a las vulnerabilidades, de acuerdo a, a qué tan permisivo puede ser el desarrollo o la página web. Yo puedo permitir que un atacante informático tranquilamente me pueda robar la sesión, me pueda robar las credenciales de una persona. Entonces, eso vamos a hacer un ejemplo muy práctico de lo que tenemos en la herramienta, pero son cosas que pasan literalmente en la vida real. Y es, ¿qué tan críticas son las contraseñas que nosotros colocamos? El nivel, cuando hablo de críticas, es el nivel de rigurosidad, la cantidad de caracteres, hablando del número, hablando también si son alfanuméricos o son solamente numéricos, si estoy colocando el número de cumpleaños o solamente estoy colocando fechas que son importantes para mí, pero que son fáciles de adivinar para un atacante informático, que eso es lo primero que uno haría. Vamos a ver también qué es el SQL Injection. Vamos a mirarlo. Vamos a mirar unos casos puntuales también. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a implementar y vamos a realizar un ataque de inyección de código sobre una página web. Esa plataforma VWAP, como les menciono, me va a permitir es una página con muchas vulnerabilidades con las cuales vamos a poder explotar esas vulnerabilidades para entender cómo se materializan cada uno de estos ataques. La idea, ¿cuál es? Recuerden el tema que vimos de ética informática, los que pudieron estar en el seminario, y es, listo, conociendo esto, ¿qué voy a hacer con esta información? Esto es a nivel educativo, es decir, para que ustedes puedan formarse, puedan prevenir a nivel de desarrollo, puedan compartir con sus compañeros esas experiencias, pero la idea, ¿cuál es? Hay un tema jurídico, el cual no se pueden aplicar estos tipos de ataques, estos tipos de implementaciones que vamos a hacer acá no se pueden aplicar en todas las páginas. En VWAP porque es una página abierta a nivel de desarrollo académico y que se puede utilizar. Pero esto no se puede aplicar en otras páginas porque obviamente tiene una repercusión jurídica o legal. Listo. Vamos a hacer un robo de sesiones también. Cómo hackear en una página de VWAP. También vamos a hacer una inyección HTML. Y vamos a hacer también una inyección HTML XPath. La idea es poder realizar estos laboratorios. Obviamente, como les menciono, que sean muy participativos, que si tengan dudas, también si tienen alguna experiencia a nivel de estas implementaciones que podamos tener en cuenta acá, como para poder tratarlas, bienvenido sea. No sé si hay alguna duda al momento, si estamos claros con la metodología y lo que vamos a revisar. Profe, yo tengo una pregunta, pero creo que Claro, me estoy como adelantando al tema, no sé. dale tranquilo, bien pueda. En el tema 4, inyección a SQL, ¿cierto? Sí. O sea, mi pregunta es, un ataque de OS, un ataque 2, Ujú. ¿cierto? Y la inyección SQL tienen alguna relación, porque que yo sepa, el ataque de DOS es un ataque de negación de Denegación de servicios. servicio, así es. Exacto. Entonces, estos dos tienen alguna relación. Todo depende del funcionamiento y cómo lo apliques. Es decir, el tema de inyección es utilizar las vulnerabilidades que tiene la plataforma para yo hacer unas modificaciones a nivel de código, para poder hacer consultas e inclusive poder hacer, por ejemplo, un phishing dentro de una plataforma, donde yo meto un código, donde yo meto una ventanita de la plataforma
y donde tú llegas y le dices, ah, yo voy a ingresar a la plataforma y en vez de ingresar a la plataforma de confianza, aunque te muestre inclusive el mensaje de alerta, tú accedes e ingresas credenciales. Esa es una forma de ataque de inyección de SQL. Ahora, cuando hablamos de denegación de servicio es generar indisponibilidad, generar una caída total o generar una latencia dentro de una plataforma. Por ejemplo, yo puedo hacer un ataque de fuerza bruta, un ataque de diccionario, donde yo trato de mandar, por ejemplo, por medio de un bot, intento mandar varias veces para poder autenticarme en una plataforma. La idea cuál es, por ejemplo, robarme credenciales, que eso es uno de los ataques que vamos a realizar para en el proceso de inyección de SQL, que es ataque de fuerza bruta, lo vamos a ver más adelante, y tiene relación con el, por ejemplo, de denegación de servicio. O sea, hay temas relacionados, no son lo mismo, pero tienen relación. Entonces, yo con el de denegación de servicio, lo que hago es que puedo tumbar tranquilamente una plataforma, como ha pasado con entidades gubernamentales. Puedo tranquilamente llegar y tratar de ser, por ejemplo, un ataque de fuerza bruta a la plataforma para tratar de adivinar las credenciales. O sencillamente, lo que hago es, si por ejemplo me piden a nivel de una plataforma, vamos a hacer un ejemplo, una plataforma donde yo tengo un servicio de notificaciones vía push, donde yo por cada vez que la persona le dé enviar un formulario, yo voy a mandar correos electrónicos. Pero ¿qué pasa? Ese tema de negación de servicio no solamente se representa en la caída, recuerden el tema de disponibilidad también y uso de recursos. Entonces, si yo sé que cada notificación push que yo voy a realizar o que yo envío a un cliente me genera un costo y yo no establecí los suficientes controles para que no sea de libre albedrío de la persona enviar, nos falta, digamos, la persona hiperactiva que utilice las vulnerabilidades de la herramienta para hacer ese tipo de procesos, donde no solamente le enviar una sola vez, sino enviar. Y por cada vez que presione enviar, él va enviando notificaciones. Enviando notificaciones, eso puede ser a nivel de mensajes de texto, puede ser a nivel de correo electrónico. A nivel de correo electrónico, ¿qué pasa? Me genera una disponibilidad, ¿por qué? Porque puedo ser reportado como un correo spam. Entonces mira que ya se va formando una mezcla en el que tranquilamente por un caso de inyección de SQL se me pueden materializar otras vulnerabilidades u otras brechas de seguridad se me pueden abrir en mi plataforma, en mi desarrollo. No sé si te di respuesta a la pregunta. Profe, la verdad es que sí, todo muy claro. Listo, Gracias. perfecto, con mucho gusto. Listo, vamos entonces al tema de AWS. Quisiera saber de pronto ustedes quién ha ingresado a AWS alguna vez, quién ha interactuado con la plataforma, si es su primera vez ingresando a AWS. Pues en mi caso yo solamente sé que pertenece a Amazon. De Sí. resto, no sé nada más. Perfecto, listo. Víctor me indica también que no ha tenido oportunidad de trabajarlo. Vamos entonces, yo voy a ingresar por acá, vamos a crear de cero, vamos a ingresar directamente a la plataforma, les voy a mostrar cómo funciona. La idea es que podamos realizar el laboratorio ahí. Listo, les voy a compartir esta pantalla. Listo. ¿Están viendo mi pantalla nuevamente? ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, profe, ya. Listo. Entonces, aquí tenemos, este es esta es la página de AWS. AWS, Google, son nubes, estamos hablando de otra, por ejemplo, de la de Microsoft, que es Azure, entre otras. IBM también tiene su propia nube. Son plataformas, sí, son plataformas las cuales se pueden utilizar con sus diferentes capacidades, con sus diferentes recursos para hacer implementaciones, despliegues ágiles y que nos permiten en últimas ahorrar costos si son bien manejados. Ese tema de los costos es delicado porque hay que saberlo manejar como por ejemplo, que yo tengo un servicio que yo sé que me genera costos y yo, pues si mi caso de estudiantes, mi caso de docente que son para, digamos, para la parte de docencia, yo no voy a dejar los servicios habilitados consumiendo recursos sabiendo que tienen un costo. A nivel de empresas, obviamente, al hecho de tener un servicio, por ejemplo, una base de datos.
Una base de datos implementada acá, por ejemplo, en AWS, basada en RDS, MySQL, lo que hace es que te puede generar un ahorro de costos, pero sabiendo manejarla bien. ¿Por qué? Porque ellos te cobran, ¿por qué? Por el uso como tal de los componentes, la cantidad de información que utilices también, inclusive los mismos recursos que puedas utilizar. Entonces hay unos que son una capa gratuita, como lo ha llamado AWS directamente, y hay otra capa que va generando costos de acuerdo a, que, a su uso, al tipo de información que yo voy utilizando y al tipo de controles que voy implementando también. Listo. Para poder generar una cuenta, brevemente, yo puedo llegar acá, me meto directamente de mi cuenta, consola de administración de AWS, o me meto aquí, inicie sesión en la consola. Yo obviamente ya tengo una cuenta y miren en ese caso me dice usuario raíz, usuario de IAM. ¿Eso a qué hace referencia? Usuario raíz es la cuenta root o la cuenta de administrador o la cuenta digamos, de la cuenta cloud que yo tengo. Esa es mi cuenta de administrador, la cual yo no debería de utilizar para estar haciendo desarrollos, para estar haciendo implementaciones. La idea es que yo la cree una vez y cree usuarios de IAM. Esos usuarios de IAM son unos usuarios alternativos a los cuales yo les doy unos permisos y esos usuarios van a poder realizar esas implementaciones, esos despliegues sin comprometer la cuenta administradora. Entonces, para poder hacer el registro, vamos a hacer una vez de cero, un ejemplo. Al final no la vamos a guardar porque yo ya tengo la mía, pero la idea es poder visualizar cómo se hace. La idea cuál es, ingresar un correo electrónico. Correo electrónico personal lo podemos hacer. Crear una contraseña, hay que confirmarla. Y hay que colocarle el nombre de la cuenta. Cuenta root, cuenta administrativa, se puede hacer de esa manera. Vamos a hacer un ejemplo. A ver, yo ya tengo mi correo registrado. Vamos a hacer el ejemplo con mi cuenta existente, por ejemplo. Entonces, cuando yo registro mi cuenta, obviamente ahí hay un tema de productos, por ejemplo, ingresar la tarjeta de crédito. La idea es que la ingresemos, pero teniendo un, como les mencionaba, un delicado manejo de los productos, de los consumos que yo realizo. De hecho, al habilitar cada producto, él me dice si me genera un costo o no. Aparte, también tengo internamente en AWS una calculadora donde me va mostrando si yo estoy generando costos por el uso de los componentes. Entonces, a nivel de mi cuenta raíz o a nivel de mi cuenta de IAM, donde aquí realicé mis prácticas, ¿yo qué hago? Yo voy a ingresar, por ejemplo, mi correo electrónico. Le doy siguiente, ingreso mi contraseña, perdón, el captcha, toque el mouse, el pad mouse. Si vamos mirando las principales plataformas o todas las páginas que hoy en día van saliendo, eh, en esta experiencia que uno tiene ya con trabajando desde en ciberseguridad y todo el tema de sistemas, uno se presenta donde hay plataformas que están expuestas a Internet y que se implementan sin un captcha. Ya hoy en día es necesario sí o sí que una plataforma que esté expuesta a Internet y que sea expuesta para clientes tenga un captcha donde se pueda validar si realmente quien está ingresando es una persona o no. En ese caso, ¿qué voy a mitigar? Por ejemplo, ataques de fuerza bruta, ataques de denegación de servicios sobre mi plataforma. Entonces, esto se vuelve en un control adicional. De entrada, toda plataforma que debería ser expuesta a través de Internet debería contar un captcha. Vamos a enviar. Y aquí yo voy a ingresar mi contraseña. La idea, ¿cuál es a nivel de contraseñas? Cuando nos dicen qué tan rigurosa o no puede ser la contraseña, la idea es que nosotros utilicemos contraseñas, por ejemplo, mínimo con 12 caracteres y que esos 12 caracteres sean alfanuméricas. Cuando hablamos de pequeñas empresas, cuando hablamos de grandes empresas, la idea es que lo utilicemos de mínimo 14 caracteres, inclusive si son herramientas o si son aplicaciones muy críticas, ya estamos hablando de 20 caracteres. Yo tengo, por ejemplo, habilitado un control, que es un segundo factor de autenticación. Eso se llama MFA. Por ejemplo, yo lo tengo habilitado con una aplicación llamada Authenticator. El Authenticator lo utilizo tanto para mi cuenta de Amazon, mi cuenta de correo electrónico, donde yo tengo una forma.
una segunda forma de garantizar que por lo menos quien vaya a ingresar a mis cuentas tenga ese, digamos que tenga un obstáculo adicional que tenga que tener mi dispositivo móvil o mis configuraciones para poder acceder. Listo. Yo voy a ingresar, por ejemplo, acá el código del MFA. ¿Y cómo funciona el MFA? Es una plataforma donde yo tranquilamente lo que hago es que cada minuto me va entregando unas credenciales. Y esas credenciales, al yo ingresar a la plataforma, lo que hace es que me los valida y me permite el acceso a la misma. Listo. Entonces, para los que no conocían AWS, AWS se ve así. Digamos, omitamos estos servicios que están aquí, estas páginas aquí, porque yo ya he cedido anteriormente. Digamos que esa es la vista de los recursos ya que yo he consumido. ¿Cuál es la idea? Cuando yo me meto acá, yo tengo que voy a encontrar, voy a encontrar unos servicios de AWS. Entonces, a nivel de servicios que voy a encontrarme, un S2, un Lishai, un Lambda, una función Lambda, por ejemplo, para hacer despliegues, un Elastic Beanstalk, por ejemplo, a nivel de repositorios, voy a encontrarme, por ejemplo, a nivel de un S2, una imagen, pues me voy a encontrar a nivel de configuración también de contenedores, a nivel de almacenamiento me dice también qué tipo de almacenamiento tengo disponibles, un S3, un FS, por ejemplo, un S3 Glacier para, por ejemplo, hacer un almacenamiento de información estática y que requiero mantener durante mucho tiempo. Tengo también otras funcionalidades, por ejemplo, a nivel de robótica, que son despliegues que tengo y solamente tengo que consumir o no tengo que arrancar desde cero. Tenemos herramientas para desarrolladores también. Importante que aquí, mejor dicho, aquí pueden ustedes gomosear y pueden aprender mucho. Todo hoy en día es muy importante saber todo ese tema de AWS, de tema de nube, de Azure, de las plataformas, porque créanme, hay un buen campo de acción por ahí, por ese lado. A nivel de bases de datos, por ejemplo, tenemos bases de datos de RDS, Dynamo, DB. Tenemos también, por ejemplo, para hacer una migración y transferencia de información, nos dan alternativas, como pasar la información de una nube a otra, información de que tengo un premise, es decir, en tierra o en un centro de datos, pasar la nube también, realizar toda esa migración. A nivel de redes, por ejemplo, también establecer controles, por ejemplo, con una VPC, una Virtual Private Cloud, con un CloudFront, por ejemplo, cuando voy a hacer una presentación de un sitio y no quiero exponerlo directamente, lo expongo a través de un CloudFront, un Route 53, son controles o son componentes en nube, son capacidades que me permiten hacer un despliegue más seguro, más adecuado a mi plataforma. No sé si tengan preguntas hasta el momento. Pues hasta el momento, profe, todo muy claro. Listo, perfecto. Si tienen no solamente preguntas, si tienen alguna observación, algo que agregar, bienvenido sea. Listo. Entonces, entre mis capacidades, vamos a hablar del S3. Entonces, cuando ingreso al S3, estamos hablando de almacenamiento de información. Entonces, como lo mencionamos hace un momentico, yo para poder establecer el control sobre mi información, sobre ese repositorio de información, lo primero que yo tengo que hacer es que identificar qué información tengo. Esa información, ¿cómo la voy a identificar o qué tipo de información voy a saber para saber también cómo asegurarla? Entonces, si hablamos de que yo tengo información pública como cuál, los departamentos de Colombia, es un ejemplo, los departamentos de Colombia, las universidades que son públicas o que son privadas, son datos que son públicos que cualquier persona puede consultar en cualquier parte. Y la pregunta es, ¿realmente yo requiero hacer un aseguramiento exhaustivo o enfocar mis capacidades en asegurar una información que es pública? Pues yo creería que no, yo me enfoco más bien en asegurar información que es privada, información que es confidencial. Ojo, el hecho de que sea pública no quiere decir que yo no la voy a dejar con mis controles, como cual, por ejemplo, que no pueda ser modificada, para evitar la manipulación de información y al último que se puedan generar controversias o que se puedan generar dificultades por cambio de la información, una desinformación. Entonces, en este caso, yo ya tengo uno creado, pero vamos a arrancar desde cero. Cuando yo llego a Amazon S3, entonces yo tengo varias formas de poder generar mi bucket, se llama así bucket S3, o mi ruta de almacenamiento o mi dispositivo de almacenamiento.
Entonces, yo voy a tener información aquí en el módulo, está en inglés, lo puedo traducir directamente desde la página, donde me menciona qué es un bucket S3, cómo realizo la administración de accesos, cómo configuro mi bucket también, entendiendo la parte de almacenamiento, el uso de la actividad de almacenamiento que yo tengo en este momento. También tengo información de laboratorios. Por ejemplo, si yo quiero establecer ciertos controles, también lo puedo realizar. Entonces, Amazon como tal, yo tengo dos formas de poder acceder a Amazon. Uno, por este módulo administrativo o este front, como lo queramos llamar, donde yo voy a acceder y es muy manual, muy visual, y otro para desarrolladores, para ingenieros o para administradores. Otro es por medio de CLI o a nivel de DOS, de CMD. Entonces yo me meto por acá, como para que miremos los dos accesos. Entonces, ¿yo qué hago? Yo me meto acá tranquilamente. ¿Y yo qué voy a poder hacer? Yo tengo AWS CLI, así se llama, que es una funcionalidad que tiene AWS para poder acceder desde la ventana de comandos. Entonces, a nivel de ventana de comandos, yo puedo acceder acá o ese es para Windows o también puedo acceder desde Linux, que me cambian algunos que otros comandos, pero tengo la alternativa de visualizarlo así. Entonces, un comando es AWS configure, listo. Entonces, yo, por ejemplo, en este AWS configure, ¿qué voy a hacer? Yo voy a acceder a qué? A mi cuenta por medio de qué? Mis credenciales. Cuando yo creo una cuenta, yo genero un par de llaves, genero unas credenciales, les voy a mostrar cómo se visualizan y yo puedo descargarlas ¿para qué? Para tener un fácil acceso a las mismas posteriormente. Yo les comparto toda mi pantalla en el momento para que se visualice más el contenido. Hola Juan Esteban, buenas noches. Listo. Entonces yo tengo, por acá está. Entonces, por ejemplo, cuando yo generé mi cuenta en AWS, yo generé mis credenciales. Esas credenciales y que descargué, ¿cuáles son? Entonces yo tengo aquí el username, por ejemplo, prueba la app, así lo llamé. Tengo un password, tengo un access key, ID, tengo un secret access key y tengo unos datos o tengo una ruta para poder acceder a mi consola. En este caso, yo para poder conectarme desde la versión CLI o desde la ventana de comandos, ¿yo qué necesito? Entonces, uno, el AWS Access Key ID, que lo tengo aquí. Sería este, lo copio y lo voy a pegar allá. Yo creo que no me realizó la copia. Permítame, porfa. Bueno, antes de acceder, podemos hacer algo también, configure. El- Entonces, esta versión a nivel de AWS, ¿yo qué hago? Normalmente yo voy a colocar siempre AWS help, AWS, coloco el comando y luego coloco help. ¿Ese comando qué es? Llamando un configure, por ejemplo, voy a llamar un componente, es un S3, un S2, voy a colocar, por ejemplo, un lambda y le doy help y el que me va a mostrar, me va a traer directamente desde la plataforma todos esos controles, todas esas sugerencias o recomendaciones que puedo utilizar para poder hacer una manipulación o hacer una administración de mis recursos. Entonces yo, por ejemplo, aquí en AWS configure, le voy dando y voy bajando y voy viendo entonces qué necesito, por ejemplo, me dice para poder acceder, qué requiero. Me va mostrando ciertas configuraciones o ciertas eh, opciones, por ejemplo, get, list, donde voy a poder utilizar esos comandos para poder acceder a mi cuenta.
Pues vamos a acceder, ahora sí, a ver se configure, configure, pues ingresamos aquí, copiar, lo ingresamos, vamos a colocar, por ejemplo, en este caso, el secret access key y la región. Es la región en AWS, en Azure, en cualquier nube. Cuando hablamos de región, estamos hablando de dónde van a quedar almacenados nuestros datos. AWS dentro, inclusive dentro de la misma plataforma, me da una alternativa para yo poder que determinar dónde quiero almacenar mi información. Vamos a ingresar acá de la plataforma normalmente y vamos a, por ejemplo, a colocar en la parte de búsquedas, región. Y él me va a mostrar aquí que las regiones, por ejemplo, donde AWS tiene sus servicios de información en la nube. Entonces, de las soluciones o de la información, hay mucha por validar, pero por ejemplo, ¿yo qué puedo hacer aquí? Yo puedo ver de la información que me dan aquí en AWS, veremos a ver si lo encontramos por acá, servicios destacados, a ver si lo encuentro fácilmente esta vez. Busquemos las personas de disponibilidad. Yo creo que es este. Listo. Entonces, AWS me tiene una zona de disponibilidad donde me dice, venga, yo tengo unas regiones o tengo unos lugares donde yo tengo almacenados, donde tengo mis data centers localmente. Esos data centers no son como los de cualquier empresa, son con muchísima capacidad, muchos equipos. Obviamente el consumo es muy alto en cuanto a hablando del tema de información, en cuanto al tema de recursos también, para poder hacer una administración efectiva. En la, ¿Y cómo funciona AWS en el soporte? En el soporte de AWS, eh, yo veo presentación. Vamos a ver si le puedo mostrar aquí como un recorderis de esa parte. Con eso, yo creo que con ese me guío. Listo. Esto fue de la charla que dimos en el mes de julio que les mencionaba. De aquí que vimos la clasificación de información que las acabé de mencionar ahorita y a nivel de modelo de servicios y responsabilidades de servicios en nube. Esto aplica para todos. De pronto para los que no estén, para los que estén aquí y no tengan conocimiento para saber que sepan qué les estoy hablando. Entonces, de la estructura tenemos tecnologías on-premise. Si se ve mejor el mouse con este puntero, puntero láser. Entonces tenemos tecnologías on-premise, tenemos infraestructura como servicio, que llamamos IaaS, tenemos plataformas como servicio, que son PaaS, y tenemos software como servicio, que son SaaS. A nivel de on-premise, hay unas responsabilidades tanto del dueño de la nube o el proveedor de servicios de esa nube, como del dueño de la aplicación o la empresa cliente. Entonces, a nivel on-premise, en tecnologías on-premise, yo tengo mi data center en mi empresa, en mi centro de cómputo. Yo tengo que encargarme de toda la administración de los equipos, de la instalación de los servidores, del parcheo. Me tengo que encargar absolutamente de todo. Ya hay un cambio, y este con la tecnología de nube, ya pasamos a la parte de la infraestructura como servicio, que es un IaaS, donde que va a haber una responsabilidad de parte del proveedor y una parte de nosotros. ¿Cuál es el manejo del cliente? Pues vamos a hablar en esta parte del día, vamos a ir qué se encarga el proveedor de nube y de qué nos encargamos de nosotros. El proveedor de nube, ¿de qué se va a encargar? Por ejemplo, de la parte de redes, cableado,
el tema de las conexiones, el tema inclusive de de la implementación a nivel de la parametrización donde yo establezco un perímetro de mis conexiones, del almacenamiento de la información también, de los servidores, hablando también del parcheo en este caso, y hablamos también de la parte de virtualización en caso de tener servidores o máquinas virtualizadas. ¿Qué va la responsabilidad de parte del usuario o el cliente de la nube? El sistema operativo, él debe encargarse de actualización, de parcheo, licencia de sistema operativo. Hay unos prerequisitos de aplicación, es decir, hay una aplicación que para poder instalarlo requiere tener otras aplicaciones o requiere ciertos requerimientos. Quien es el encargado es el usuario, es el encargado de los datos y de las aplicaciones como tal. Él se encarga de hacer todo esto. Por ejemplo, vamos a hablar una plataforma que nosotros utilizamos mucho, que es Netflix. Netflix, por ejemplo, está montado en AWS. Eso es información pública, eso lo pueden encontrar en cualquier parte. Netflix, ¿qué se encarga? Claro, ellos tienen su modelo de servicio, ellos se encargan de sus datos, de sus aplicaciones. Obviamente, entre esas aplicaciones hay un manejo de que tienen que mirar a nivel de performance, tienen que tener un tema de monitoreo muy exhaustivo y hay algo también de Elastic. Elastic, ¿qué es? Que yo pueda ampliar o reducir mi plataforma, las capacidades de mi plataforma, de acuerdo al consumo que se pueda presentar en determinado momento. ¿Tienen dudas hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Alguna observación o algún aporte que realizar? Profe, la verdad, todo muy claro. Perfecto, listo. Listo. Entonces, a nivel de plataforma como servicio, a nivel de plataforma como servicio tenemos entonces responsabilidades de la nube. Ya hablamos de redes, ya hablamos de almacenamiento, de servidores, virtualización. Entonces ya viene acá, él se encarga también del sistema operativo. Es decir, yo no tengo que estar visualizando si ay, yo requiero un Windows, yo requiero, no, yo tengo unas capacidades de los cuales yo voy a ir a consumir. Y ojo, hay una capa gratuita, como les decía al principio, y otra capa que tengo que pagar por el consumo de los mismos. Y hay unos prerequisitos de instalación de las aplicaciones. Entonces, yo en una aplicación, por ejemplo, requiero que tenga Java. ¿Yo qué hago? En esos requerimientos del sistema operativo y de requisitos de aplicación, yo los puedo solicitar de una vez en el momento de hacer la negociación con la nube. Y yo no me tengo que encargar de eso. ¿De qué me encargaría acá? De mis datos y de mis aplicaciones. Por ejemplo, en plataformas como servicio, yo tranquilamente yo puedo hacer es tomar y decir, venga, ¿sabe qué? Yo tengo una aplicación o yo soy un desarrollador de una aplicación. Entonces, yo desarrollé, por ejemplo, una aplicación que me permite automatizar el ingreso a los estadios. Es un ejemplo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo sencillamente le voy a asignar una tarjeta a cada persona que ingrese como si fueran las del metro, por ejemplo, donde por cada ingreso yo le doy una tarjeta y usted solamente va a poder hacer con esa tarjeta. Esa es mi aplicación. Tengo unos dispositivos, unos periféricos, obviamente para poder leer la tarjeta y todo, pero ¿yo qué hago? Utilizo la aplicación que en el momento en que tengo el periférico y se le echo la tarjeta, me logra identificar a la persona que va a acceder, inclusive con fotos podría ser. Entonces, listo, esa persona, por ejemplo, de los recurrentes con fotos, los que no son recurrentes los dejo sin foto. Ingreso los datos en la aplicación, es decir, yo soy el dueño de mis datos, yo determino dónde voy a almacenar mis datos, ya sea en la nube, sea un premise donde yo quiera almacenarlo y soy responsable de ellos, y de la aplicación, cómo funciona, qué configuraciones le quiero realizar. A nivel de software como servicio, el SaaS. ¿SaaS qué es? Hay una plataforma o hay unos servicios en nube donde yo contrato y yo no tengo que encargarme de la administración de los datos, aunque puedo tener aquí injerencias como decir, venga, ¿sabe qué? Hay un proveedor, un tercero que desarrolló una aplicación con lo cual me permite, por ejemplo, tener un control de acceso a una piscina. Yo no soy el dueño de la aplicación, yo no la desarrollé, es decir, ese tercero la desarrolló, pero yo voy a pagar por utilizar la aplicación. Y ese servicio que me van a prestar es, listo, yo te voy a hacer un control de la aplicación, por ejemplo, por huella, donde va a quedar las huellas almacenadas de todos los clientes, de todas las personas que ingresan de una unidad, de un conjunto residencial, van a ingresar a la piscina, yo voy almacenando la información, te voy teniendo todos los conteos, te voy a mandar, por ejemplo, información de accesos, estadísticas, te voy a mandar, por ejemplo, también videos que los voy a incluir. Yo solamente voy a hacer uso de la aplicación y yo no tengo que encargarme del resto de nada de los que están aquí en esta capa. Obviamente, por cada uno de esos, yo tengo que mirar el modelo de servicio para determinar cuánto debo pagar y si es viable hacerlo así.
Muchas empresas, por ejemplo, están enfocando sus servicios o su contratación en SaaS. ¿Por qué? Porque no tienen que hacer desarrollo, no tienen que tener una infraestructura desplegada para poder hacer sus implementaciones. Preguntas a ese momento. Vamos bien, si están teniendo el tema, tienen alguna observación, algún aporte que realizar de pronto. Profe, yo me estoy registrando Ujú. en la página de Amazon y lo que tú decías que pide acerca de la tarjeta, Sí, ¿cierto? Pues es que así. muy charro, pero yo creo que más fácil es con Amazon, que me rechaza la tarjeta. No sé si esto sea recurrente. Pues se tendría que revisar muy bien, porque en mi caso, por ejemplo, yo esta es la segunda cuenta que tengo de AWS y la tengo desde la época, desde que estoy desde que estuve en la especialización, te estoy hablando para allá en el año 2018, más o menos, y la tengo desde esa época. Creé otra cuenta también con tarjetas de crédito y la utilicé sin ningún problema. También hay que mirar es qué tipo de tarjetas tú estás ingresando y los datos cómo los estás ingresando. Pero, por ejemplo, en algún momento habían servicios de tarjetas, por ejemplo, que eran, digamos, iCard, como se llaman así, donde yo no tenía un cupo disponible completamente, sino yo establecía temporalmente el cupo que yo tenía en la tarjeta. Entonces, por ejemplo, esos tipos de productos no me los permitía ingresar. La idea es yo ingresar la tarjeta de crédito, por ejemplo, yo la mía la tengo y solamente, y fue cuando estaba aprendiendo realmente, me generaron un cobro que fue como de 5.50 centavos a nivel de euros, de dólares 50 centavos me hicieron el cobro, pero fue porque dejé un servicio habilitado, que no estaba utilizando ni siquiera. Lo utilicé de prueba y a los 2 días cuando me recordé me apareció una facturación de que me habían generado el cobro. Inmediatamente lo desactivé y hasta el sol de hoy nunca he tenido ningún cobro por parte de AWS, porque obviamente he tenido un control al respecto. No sé Profe, si, sí, dale, claro que sí. eh, es que justamente cuando usted estaba mencionando el tema, me va llegando pues al celular que me hicieron un cobro por, ojo, por 3.000 no, por 3.875 pesos, ¿ah? $1, $1, pero eso te Un lo devuelven. dólar, sí. Eso es por el registro. Con eso es en la validación Ah, si tú listo. tienes saldo en tu tarjeta. Ah, listo, profe. Muchísimas No es gracias. problema, dale tranquilo. Listo, Juan Esteban, no sé si tú tengas alguna duda. Juan Esteban todavía sigue por aquí conectado, ¿cierto? Ah, no, él se desconectó. Listo. Bueno, a nivel de nubes, como le mencionaba, algunas marcas que de tecnologías en nube, Amazon, Google Cloud, IBM Cloud, Alibaba Cloud, por ejemplo, también tiene la suya, la de Microsoft, son de las nubes comunes. Hay otras, muchas. De hecho, hoy en día hay empresas que tienen su propia nube. ¿Por qué? Porque les sirve a nivel de sus despliegues, a nivel de su infraestructura, prefieren tener su nube propia, crearla, de acuerdo, obviamente también, no para empresas pequeñas, empresas muy grandes que tienen su propia nube para poder hacer sus despliegues y sus implementaciones y ofrecer sus servicios. Listo, entonces pasemos ahora sí a la parte del S3. Entonces, yo tengo, como les decía, dos formas de poder acceder a mis recursos. Entonces, a nivel de zonas de disponibilidad, yo voy a acceder acá. Déjenme, porfa, que se me bloqueó. Listo. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo ya estoy metido en la configuración de AWS. Yo ya puedo entonces hacer lo siguiente, AWS S3, por ejemplo, listo. Ah, bueno, primero pasemos por lo siguiente, AWS S3, donde me va a mostrar los comandos que yo tengo disponibles. Ya sé por qué es, listo. Entonces, no es list, sino ls. Tenemos un momentico que cargue. Yo veo, listo. Yo creo que no completa aquí la autenticación.
puede ser eso, o porque cambié la, la región. Vamos a ver. Yo creo que sería eso. Efectivamente, cuando yo hice la configuración, no sé si se dieron cuenta, yo coloqué acá arriba, bueno, en la ventana anterior yo coloqué donde me decía que ingresara esos datos, mira que aquí me aparece la región CMD. Realmente CMD no es una región de AWS. Tendría que validar en qué región quedó y ahí sí me permitiría acceder a mi backend. Vamos a hacer entonces algo. Entonces, lo uno, tenemos un acceso manual, que es el que les quería mostrar por acá, donde yo ya estoy en mi bucket, perdón, en mi instancia, con mi cuenta, y lo que voy a hacer es hacer la creación de un bucket. Entonces, yo puedo hacer en la creación acá directamente de un bucket, vamos a crearlo, y al momento de crear un bucket de C3, ¿qué voy a hacer? Hay una información, por ejemplo, que puedo tener acá. Por ejemplo, los buckets son contenedores de datos almacenados en S3. Me da mayor información para, tanto para la creación como a nivel de bucket S3. Entonces, yo tengo una configuración general, el nombre del bucket. Aquí hay que tener muy presente, el nombre del bucket no se puede repetir. Entonces, la idea es yo colocar, digamos que pueden de ser públicos, pueden de ser muy generales en cuanto a su configuración, pero tienen que ser únicos. Vamos a colocar entonces, por ejemplo, si yo coloco prueba lab, yo ya he creado anteriormente ese tipo de bucket, no me va a dejar crearlo. Vamos a colocar, por ejemplo, en laboratorio 211, que sea la fecha del día de hoy. Tiene que él inmediatamente me coloca una región por default. Yo puedo también seleccionar en qué región de todas las que tiene AWS poder almacenar mi información. ¿De acuerdo a qué también? A la ubicación. Obviamente, ¿qué quiere decir? Que el hecho de yo tener la ubicación en un punto más cercano a donde yo me encuentro, eso me permite tener un nivel mayor de velocidad y menos latencia. Entonces, yo también puedo determinar, de acuerdo a que al conocimiento que se tenga y a la ubicación de la empresa, yo puedo determinar, venga, ¿sabe qué? El norte de Virginia no me favorece para poder almacenar mi información. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a almacenar mi información, por ejemplo, en América del Sur, en São Paulo, que es la sede que ellos tienen acá en Sudamérica para hacer el almacenamiento de la información. Y está más cerca que Estados Unidos o que Europa. No sé si tengan dudas hasta el momento. Por favor, me levantan la mano. Si no, como no veo manos, no estoy en la presentación directamente, por favor me pueden hacer señas o me hablan, no hay problema. Listo, entonces, a nivel de configuración, yo ya tengo, vamos a mirar más al detalle, pero yo tengo entonces, uno, dos datos importantes, el nombre del bucket y la región donde lo voy a almacenar. ¿Qué tengo adicionalmente? El nombre del bucket debe ser único y no debe contener espacios ni letras mayúsculas, me dice aquí. Entonces me dice, consulta las reglas para la denominación de los buckets. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no tenemos ni espacios ni letras mayúsculas, estamos bien por ese lado. Laboratorio, sí, listo. Entonces, a nivel de configuración, normalmente si yo tengo despliegues continuos o de acuerdo a mi proceso que yo realizo, yo estoy constantemente generando almacenamiento de información para empresas y yo quiero separar la información por cada empresa. ¿Yo qué puedo hacer? Uno, puedo generar un bucket donde yo voy a particionar ese bucket y almacenar la información allá, o tranquilamente puedo crear un bucket por empresa, donde voy a almacenar la información de esa empresa en cierto bucket. ¿Qué me permite eso entonces? Esta opción, donde yo puedo elegir un bucket existente y hacer una copia de la configuración y pegárselo en otro que voy a crear. Eso sí, ya tengo parametrizados, por ejemplo, que de que no pueden estar expuestos a través de internet. Si tengo, por ejemplo, un cifrado de la información en reposo, también lo puedo tener acá, a un respaldo de la información. Ahora, a nivel gráfico, configuración del bloqueo de acceso público para ese bucket. Entonces, voy a desbloquearlo para acá, pero ¿qué me permite esta opción? Entonces, yo puedo tener bloqueado el bucket o la instancia de almacenamiento S3 para acceso público. Es decir, nadie de acceso público va a poder acceder.
Cuando yo lo habilito, entonces va a quedar uno, bloqueado el acceso público a backend y objetos concedido a través de nuevas listas de control de ACL, de acceso, por medio de ACL. Entonces yo voy a permitir quiénes van a poder acceder y quiénes van a denegar. Aquí no tendríamos esa opción de poder hacerlo. Si yo lo deshabilito, sí voy a tener entonces esa administración manual de determinar, listo, yo voy a permitir que el acceso a mi bucket, por ejemplo, sea permitido a tales direcciones IP, que sea permitido a tales segmentos dentro de mi red o a tales usuarios. Entonces, le permito que puedan acceder, normalmente es por direccionamiento IP, y con eso puedo establecer unas restricciones. Puedo bloquear también que el acceso público a los buckets y al objeto conseguido a través de cualquier lista de control de ACL también. Entonces, voy a tener un bloqueo del acceso público de los datos. Miren que se repite mucho el acceso público y aunque no sea público también el acceso indebido a mis buckets. Y también aquí traer a través de políticas del bucket, o sea, el bucket tiene sus propias políticas donde yo las configuro y tengo unos puntos de acceso públicas nuevas donde voy a tratar a poder realizar también un bloqueo del acceso de esos recursos o esos puntos de conexión. De igual manera, bloquear acá también acceso público y otros puntos también donde se pueden determinar de que van a acceder e ignorar o bloquear también quienes van a acceder. Por el momento lo vamos a dejar habilitado. Puedo tener también que un control de versiones. Ese control de versiones es muy importante. ¿Por qué? Porque digamos, yo soy una empresa que voy a recibir, vamos a hablar del sector, digamos, normativo, donde yo tengo que tener una información, o por ejemplo a nivel de pacientes, mejor. Yo tengo que tener una información de los pacientes y donde yo a cada paciente le voy a ir realizando unos exámenes. Yo que necesito que esos exámenes me vayan quedando en ese histórico, pero que no sean eliminados, porque tengo que tener un tiempo de retención de X años. ¿Yo qué puedo hacer entonces? Un control de versiones sobre mi bucket, de forma de que yo voy a generar un archivo que el día de hoy se llame, venga, el paciente se llama Andris Palacios y el Andris Palacio el día de hoy le generamos un examen, al día siguiente le generamos otro examen, al día siguiente otro examen. ¿Y yo qué voy a hacer? Ese control de versiones donde yo no voy a eliminar ninguno de esos informes o de esa información, sino que lo voy generando o réplica si va cambiando o le genero, por ejemplo, una modificación en las fechas. Son como un control de versiones que se realiza. Obviamente, ese control de versiones, aquí es donde venimos el tema de costos. Hay una capa gratuita donde yo puedo habilitar y probarlo, pero obviamente también de acuerdo al consumo de esa información o qué tanto voy a almacenar ese control de versiones, eso me va generando costos. Para más detalles, aquí dice más información, se podría ingresar allí y saber el tema. Preguntas de bucket, ¿cómo vamos? ¿Se está entendiendo bien el tema? Perfecto, listo, sin novedades. Listo. Entonces, nosotros podemos establecer etiquetas a nivel del backend. Entonces, para analizar un costo, un seguimiento del costo del almacenamiento u otros criterios, yo voy a generar unas etiquetas. Esas etiquetas que me van a permitir entonces saber, venga, ¿sabe qué? Yo voy a establecer una cota, se llama así cota, donde yo establezco un margen donde voy a decir, venga, cuando llegue a este límite de almacenamiento que yo sé que me genera costos, voy a permitir solamente, digamos que vamos a hacer como usen, por ejemplo, esas plataformas de grandes mercados, donde ellos tienen ciertos momentos del año donde ingresan muchas personas y que obviamente por la cantidad de personas ellos no van a tener grandes capacidades desplegadas durante todo el año por el costo. Normalmente en temporada baja mantengo unas capacidades mínimas para que la aplicación me funcione, pero si son elásticas, por ejemplo, ¿qué hago? Ah, venga, ¿sabe qué? Si yo tengo, por ejemplo, en el límite de la información, es que es un tera de contenido que tengo que almacenar, pero si yo tengo una temporada del año donde yo voy a recibir archivos de clientes, fotografías o ciertos insumos digitales, los cuales yo lo voy a cargar a la plataforma. En el momento en que yo vea que me va llegando un límite donde yo tengo que mi margen para que la aplicación, mi base de datos colapse es de 1 tera, ¿yo qué hago? Ah, venga, ¿sabe que cuando llegue a 80 gigas, por ejemplo, lo que va a hacer es que me va a hacer me va a hacer un aumento en las capacidades del almacenamiento? De forma que a medida que vaya ingresando, él me va manteniendo un margen donde voy aumentando capacidades
y la aplicación no se me va a afectar en su funcionamiento, en su disponibilidad. Que obviamente, ¿qué implica eso? Temas como lo mencionaba, el tema de costos. Cifrado predeterminado. Aquí es muy importante ese tema. Como les mencionaba, de acuerdo a la clasificación de información, yo tengo que tener muy presente que debo o no realizar el cifrado o mantenerlo activado. Si yo tengo una información que es pública, pues yo no voy a consumir un cifrado de información, lo cual inclusive me puede generar latencia para poder descifrarlo, sino lo que hago es que habilito un permiso donde solamente yo cargo la información y no puedo hacer modificada, es decir, de solo lectura. Son como parámetros. Ahora, si yo tengo información que es confidencial o información interna, como por ejemplo información de empleados, o tengo información crítica como credenciales, datos de tarjetas de crédito, resultados de exámenes médicos, por ejemplo, los planos de un edificio de construcción, son información que puede ser crítica o sensible. ¿Qué hago? De entrada, habilito el cifrado de la información. Entonces, AWS, por ejemplo, me trae una herramienta interna donde yo puedo realizar y habilitar el cifrado de la información acá. Viene, por ejemplo, en este caso, yo lo voy a habilitar, me dice tipo de clave de cifrado. Para cargar un objeto con una clave de cifrado proporcionada por el cliente, utilice la CLI de AWS, es decir, esta ventana que tenemos acá por DOS. El SDK, que es un kit de desarrollo de software de AWS, o la API REST de Amazon S3. Ellos tienen una API también para poder hacer el consumo de esos servicios de criptografía, de llave de cifrado. Entonces yo tengo aquí clave de Amazon S3, donde voy a tomar una predeterminada o clave de AWS Key Management Services, donde yo tengo una herramienta o yo tengo mis propias claves de cifrado. Son las dos alternativas. Listo. En cuanto al tema del cifrado, ¿hay alguna duda? ¿Alguna información que requieran adicionalmente? Saber. Perfecto, listo. A nivel de configuraciones avanzadas que me permite hacer la plataforma, también tengo entonces almacena objetos mediante un modelo de escritura única, lectura múltiple o para que lo ayude a evitar que se eliminen o sobreescriban objetos durante un periodo de tiempo fijo o de manera indefinida. Entonces, lo que hablamos ahorita. Entonces, yo puedo habilitar tranquilamente, si tengo una información que yo requiero eh, realizar cambios sobre la información, pero que no quiero que el archivo original varíe, o que quiero que cada copia se me guarde como un histórico, lo habilito acá en la parte del histórico, acá arriba que vimos, ese de acá, control de versiones, o si sencillamente yo solamente quiero colocar una información y que esa información solamente sea leída, pero que no pueda ser modificada, como por ejemplo a nivel informativo. Yo tengo unos archivos donde yo voy a colocar, venga, ¿sabe qué? Los puntos de atención de la alcaldía, los puntos de atención, por ejemplo, del tránsito, o los puntos donde yo tengo un restaurante y los puntos de atención son tales y tales. Yo monto unos archivos ahí y los voy a publicar en una página web. Cuando hablamos de contenido estático, de páginas web, yo puedo colocar ahí mi contenido, pero yo no quiero que me lo modifiquen. Como por ejemplo, decir, venga, ¿sabe que nosotros tenemos un punto de atención para el lavado de autos cerca al aeroparque? Pero llega un atacante informático o llega un desarrollador, sea intencionalmente o sin intención, modifica ese archivo o lo elimina, ¿qué pasa? Me genera indisponibilidad en el servicio cuando las personas vayan a buscar la información o tranquilamente se puede redireccionar a un sitio diferente. Entonces yo necesito aquí tener un control por medio de ese bloqueo. Entonces, después de crear el bucket, puede cargar archivos y carpetas en el bucket y configurar ajustes adicionales del bucket. Entonces vamos a darle crear y vamos a crear nuestro primero bucket. Entonces se va a llamar Laboratorio 211, que va a quedar en ese caso, por ejemplo, en Sao Paulo, Brasil, y vamos a darle entonces crear bucket. Listo. En ese caso, por ejemplo, se creó el bucket correctamente. Ya tenemos disponible nuestro bucket, que está aquí. Si yo lo selecciono, que voy a poder tener la información de copiar el ARN, Access Resource Name, se llama así, o nombre de recursos de acceso a mi bucket. Podría inclusive vaciar si tiene contenido, puedo eliminarlo, o puedo eliminar el bucket también. Entonces vamos a acceder a nuestro bucket. Cuando accedemos al bucket, vamos a encontrarnos con lo siguiente. Uno, tenemos unas
alternativas. Tenemos unos objetos. Entonces, ¿qué son los objetos? Los objetos son las entidades fundamentales que se almacenan en Amazon S3. Entonces, yo voy a almacenar ciertos contenidos, cierta información, donde yo para cargarla, por ejemplo, ¿qué hago? Me vengo aquí a cargar o puedo arrastrarlos. Voy a cargar y, por ejemplo, voy a colocarlos por acá y los voy a cargar. ¿Listo? Entonces, yo al momento de cargarlos, puedo agregar también una carpeta, no solamente archivos, carpetas, programas, por ejemplo, software. Puedo eliminar la información y mire, ¿qué me va haciendo? Me va colocando acá la cantidad de archivos y el total del tamaño. Entonces, yo también dentro del mismo bucket puedo ir controlando la ruta de información. Y también tengo una ruta de acceso al bucket. Detalles del destino también. Por ejemplo, me dice qué tengo habilitado, qué tengo deshabilitado. Por ejemplo, aquí yo habilité el cifrado. Ojo, como esto es capa gratuita, ¿yo ahora qué hago? Cuando terminemos la clase, lo primero que voy a hacer es desactivar esa parte. Bloqueo de objetos también. Y tengo una habilitación de acá del control de versiones del backend. Si yo te quiero dar permisos adicionales también, por ejemplo, puedo hacer una administración dentro del mismo archivo. Es decir, el tema de habilitar los permisos puede ser a nivel general para todo el bucket o puede ser puntualmente para cada uno de los archivos que yo tengo acá. Tengo propiedades adicionales, aunque ya las vimos ahorita, pero también entonces tengo el tipo de bucket que tengo, el tipo de instancia, ese es estándar, por ejemplo, son para datos que acceden con frecuencia. Hay uno, por ejemplo, la parte de redundancia. Cuando tengo datos críticos, se aplica para ambientes on-premise y para ambientes en nube. La redundancia es, yo tengo mi información en un sitio, por ejemplo, lo que hablamos en Brasil, Sao Paulo. Entonces, allá está en el centro de datos, yo tengo mi información. Pero yo tengo información que es tan crítica que yo tengo que tener un respaldo o como se llama un DR, Disaster Recovery. De forma que si en algún momento puede presentarse un desastre natural o alguna falla tecnológica que yo no pueda acceder a mis recursos en esa zona de disponibilidad, yo puedo tener una réplica en otros lugares. Normalmente se manejan hasta 3 zonas de disponibilidad. Se podría manejar así. Listo. A nivel de metadatos, por ejemplo, esto es muy importante. Los metadatos son información opcional proporcionada como un par nombre, valor, que es clave valor, y donde yo puedo hacer una administración también. Entonces me dicen, no hay datos, no hay metadatos asociados a este recurso. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, voy a cargar un archivo, y ese archivo, por ejemplo, es un archivo de Excel, normalmente con extensión .xls. ¿Qué pasa si a nivel informático un atacante lo que hace es que me coloca doble extensión? Entonces, es un archivo tranquilamente que es un ejecutable que termina un punto .bat, por ejemplo, lo que hace o un punto HTML, le coloca una extensión adicional que es punto .xls, es decir, por ejemplo, accesos punto .bat punto .xls, como si fuera un archivo de Excel. ¿Qué pasa si yo no hago un análisis de metadatos? Obviamente también depende del tipo de información y de quién sea la fuente de esa información. Normalmente, por ejemplo, cuando son información de que se coloca a nivel público, ¿qué hacen muchas empresas? Analizar ese contenido estático, e inclusive yo puedo a nivel de mi backend de S3, si tengo el conocimiento, yo puedo realizar despliegues de antivirus que tengo en nube. Lo que hago es que consumo las APIs de esos antivirus y los habilito en bucket, de forma que cada vez que voy a hacer una información de la información, voy a hacer el almacenamiento de la información en el bucket, inmediatamente se detecta que hay un archivo que tenga que hacer el bucket y el antivirus, hacer un análisis de ese archivo. Y en caso de que, por ejemplo, de que el archivo se detecte como malicioso, tranquilamente se podría hacer o la eliminación o enviar a cuarentena el archivo. Listo. Voy a volverme, lo voy a descargar. Tengo adicionalmente que cuando yo ingreso al bucket, tengo unas propiedades. Con esas propiedades que me van a permitir entonces voy a ver información de mis recursos. Entonces yo puedo acceder, por ejemplo, también, ¿cómo puedo hacer desde internet desde al bucket?
la fecha de la creación, la zona disponible donde me encuentro, si tiene control de versiones, puedo ver toda esa información. Todo eso está ahí. Ahora, a nivel de permisos, que es muy importante. Entonces, yo puedo establecer los permisos acá manualmente, como lo vimos, que yo lo tengo acá activado para que no pueda ser expuesto a nivel público. Yo puedo tener una parte de política del backend donde voy a establecer, y esto lo hago en código JSON, donde yo voy a establecer puntualmente quiénes pueden acceder, qué restricciones voy a tener, por ejemplo, donde yo puedo determinar, venga, ¿sabe qué? Yo no voy a exponerlo públicamente, es decir, hacia internet, pero internamente yo solamente requiero que unos segmentos, que unos usuarios, que unas direcciones IP o que una publicación puntual pueda acceder a mi aplicación o no pueda acceder. Entonces, ¿yo qué hago? Me meto aquí en el editor y lo que hago es que inicio a meter código JSON para poder tener todas esas configuraciones ahí o esas parametrizaciones. Todo esto que estamos acá también se puede hacer por la ventana de comandos. Hay unas métricas también que yo tengo que establecer en mi bucket, donde, por ejemplo, explore las métricas relacionadas con el uso, las solicitudes, cuántas solicitudes están realizando de consulta, de consumo de información o de petición de conexión a mi bucket. Y la actividad de transferencia de datos dentro del bucket, es decir, yo tengo un bucket o tengo varios buckets y lo que hago es que yo guardo información allá y la estoy almacenando en otro lugar. Puedo tener todo eso. También están disponibles que CloudWatch, Amazon CloudWatch. Ese es otro componente de Amazon, lo que me permite hacer un monitoreo y me da a nivel de, eso se llama de dashboard. Me muestra, por ejemplo, todas estas métricas de consumo, de uso y estado de mi bucket. Entonces, yo aquí, ¿qué puedo ver? Tamaño total del bucket. Me saca, por ejemplo, también estadísticas y la cantidad total de los objetos que yo pueda tener en mi bucket. La administración a nivel del bucket también, de reglas del ciclo de vida, es decir, tengo una información, esa información yo la voy a almacenar en mi bucket y voy a dejarla en batch. ¿Qué quiere decir? La voy a dejar solamente durante un día. Entonces la dejo el día de hoy, como por ejemplo, si es información muy pesada la que yo tengo que guardar o tengo que guardar en otro, tanto el bucket como en otro lugar, lo que hago es que yo determino, listo, a nivel del ciclo de vida es que yo necesito tener mi información en ese lugar, pero cuando pasen las 12 horas debe ser movida a otro lugar o debe ser eliminada. Yo puedo establecer esas reglas a nivel de administración. Y los puntos de acceso, que ya es parametrización también, y es puntos de acceso desde donde se podrá acceder a mis recursos que yo tengo almacenados ahí. No sé si hay preguntas o estamos bien con lo que acabamos de visualizar. Listo. Vamos a hacer algo. Después de seguridad informática, tenemos esta acá y vamos a copiar a nuestro bucket. Vamos a cargar la información. Entonces, yo tengo dentro de mi bucket, yo voy cargando los archivos. Obviamente, al tenerlos aquí, yo puedo descargarlos, dependiendo del tipo de documento lo puedo abrir también, pero la idea es yo tener aquí. Entonces yo puedo eliminar, agregar archivos, agregar carpeta. Y esa es toda la configuración que yo necesito para poder, ¿qué? Para poder tener aquí mi información desplegada. Estamos hablando que es uno de los componentes más básicos de AWS para almacenar información. Como le mencionaba del listado acá de servicios de AWS, son muchísimos. Muchos de los servicios que tenemos disponibles y que se les puede sacar jugos. Por ejemplo, los serverless. Serverless, por ejemplo, son desarrollos que se realizan en los cuales yo no tengo que ir a implementarlos para poder consumirlo. Por ejemplo, yo tengo una aplicación y yo en esa aplicación requiero, al momento de utilizarla, requiero, por ejemplo, utilizar un componente, por ejemplo, un código de QR, un lector de QR. Pues alguien ya o a nivel de AWS o alguien que está asociado a la plataforma, desarrollado una herramienta que me permite leer QRs. Pues yo para qué voy a hacer el desarrollo o el despliegue desde cero. Yo lo que hago es que consume el recurso. Tengo que visualizar ahí es si es gratuito, de capa gratuita o si tiene un costo adicional. Dudas hasta el momento de AWS, esa es la parte de S3, ya creamos el bucket, miramos cómo el tema de seguridad, cómo puedo restringir el acceso a mi bucket y garantizar que mi información, de acuerdo al nivel de criticidad de la misma, pueda ser expuesta o no para ante un ataque informático o acceso indebido a información. No sé si hay dudas, es claro el contenido. Ah, bueno, el cifrado. El cifrado, eh, el que nuevamente me habilita
AWS no tiene costo inicialmente. Recuerden que todo es el tipo de uso, el contenido también y qué tipo de cifrado voy a ejecutar. Entonces, yo, por ejemplo, el tema de cifrado, si yo soy una empresa grande, yo tengo mi equipo de administración de cifrado o yo tengo un componente donde yo tengo mis credenciales de cifrado, pues yo no me pegaría al de AWS. Yo tengo el mío, yo lo que hago es consumo mis recursos y con esos recursos garantizo mi administración, dependiendo obviamente el tipo de empresa o el sector donde estoy trabajando. No sé si hay otra pregunta de parte de Víctor, el compañero Jan Gregorio que se conectó también a la charla. Listo. Entonces, ese es el primer tema que vamos a visualizar. Ese es acá, aseguramiento de información en AWS 3. Vamos a ver qué es BWAP. BWAP es esta plataforma que yo tengo por acá, para que la conozcan ustedes también. Es esta. Para poder, ¿cómo funciona esa herramienta? Normalmente yo tengo un servicio virtualizado. Yo lo tengo acá, por ejemplo, que es este. Y tengo unos recursos, los cuales yo tengo en habilitados, que son este de acá, son este y es este de acá, y con los cuales que me va a permitir cargar este ambiente de prueba controlado para poder acceder y hacer todas mis validaciones, todos mis desarrollos, todos mis despliegues. ¿Cuál es lo importante? Esta es una plataforma con vulnerabilidades y fue creada con vulnerabilidades intencionalmente para probar. Como tiene vulnerabilidades, mientras yo esté trabajando puedo utilizarla, pero cuando yo dejo de trabajar en ella, ¿cuál es la idea? Yo venir acá y apagar mi máquina virtual o esos servidores o estos contenedores, desactivarlos ¿para qué? Para evitar que se puedan filtrar en mi máquina. ¿Por qué? Eso se me vuelve en últimas una brecha de seguridad o una puerta de esa brecha de seguridad, a lo cual un atacante informático que tenga conocimiento o que sepa que se está utilizando la plataforma sin los respectivos controles, podría acceder a mi máquina y acceder a mi información personal. Listo. ¿Cómo se habilita VWAP a nivel general? Entonces, para habilitar VWAP, ¿qué tenemos entonces? Uno, yo tengo una forma a nivel de código, y también por acá les voy a mostrar, que son estos, donde yo me meto a nivel del DOS, voy a salirme de aquí. Entonces yo voy metiendo estos comandos, no necesariamente tiene que ser usuario root, lo puedo hacer tanto en Linux como en Windows, por ejemplo, en mi caso en Windows lo realicé. Entonces yo ¿qué hago? Habilito el servicio de Nessus en Docker, instalo el Capital App, donde tengo aquí los datos y esta es la ruta, por ejemplo, de los puertos de mi servidor que voy a utilizar. Realizo la instalación del VWAP, donde habilito, miren nuevamente si están los puertos del servidor, donde me voy a conectar y en caso de que tenga alguna dificultad, pues ya vengo a hacer instalación de Docker, pero mira que esto ya, hablando de sudo, eso se ve en Linux. Nosotros en ese caso no nos aplica. ¿Qué vamos a hacer entonces? También hay otra forma manual de realizarlo, donde yo realizo la descarga de VWAP y habilito la plataforma para poder acceder. Pero, ojo, esta habilitación por medio de la máquina virtual también es importante realizarlo. ¿Qué pasa si yo tengo estos servicios inhabilitados? Vamos a tumbarlo. Esperemos un momentico. Si yo trato de acceder a la herramienta, no me debería dejar acceder. Aquí yo saca ahí de la máquina virtual. Por más que yo quiera tratar de acceder, no tengo forma. Y mira que es localhost puerto 8080. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a habilitar nuevamente el servicio. Lo que dice en VWAP. Accedo también a ese. Y voy a acceder a ese. Dejemos que carguen un momentico sus contenedores. Y voy a cargar nuevamente la plataforma. La plataforma de entrada me dice, esas son las credenciales que vas a utilizar. Hay unos niveles de seguridad dentro de la plataforma, bajos, medios y altos, con los cuales que, de acuerdo a mi conocimiento, yo voy a poder realizar esos laboratorios. Obviamente, a mayor nivel de rigurosidad, va a ser más difícil la penetración a la página web.
En nuestro caso, y por ser, digamos, la primera vez que lo realizamos y por temas educativos, vamos a ir a la versión baja, donde vamos a mirar cuáles son los principales impactos que se presentan en el momento de realizar despliegues. Voy a acceder a la herramienta BI. Yo ya había realizado un laboratorio anteriormente que es de cambio de contraseña, entonces yo le cambié la contraseña que tiene ahí y le puse otra. Y vamos a acceder. Ese es VWAP. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Yo tengo dentro de la aplicación, vamos a utilizar de pronto el traductor aquí, de pronto nos puede servir, que me dice VWAP o una aplicación web con errores intencionalmente. Es una aplicación web gratuita y de código abierto deliberadamente insegura. Volvemos nuevamente, deliberadamente insegura. Ayuda a los entusiastas en la seguridad, desarrolladores y estudiantes a descubrir y prevenir vulnerabilidades web. VWAP cubre todas las principales vulnerabilidades web conocidas, incluidos todos los riesgos del proyecto OWASP Top 10. ¿Qué quiere decir esto? OWASP, recuerden que OWASP normalmente cada 3 años saca unos lineamientos o saca unas definiciones donde cuáles son las principales tipos de amenaza o los cuales los principales formas de ataque que se pueden presentar sobre las aplicaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué hace la plataforma? Me dice, venga, si usted quiere trabajar a nivel de inyección, por ejemplo, usted tiene todos estos. Inyección reflejada, por ejemplo, por medio de GET, por medio de POST, por medio de una inyección reflejada a una URL actual, a un blog, y voy pasando. Tengo, por ejemplo, de la 2, la autenticación rota y edición de sesión, secuencias de comandos entre sitios, XSS. En la 4, por ejemplo, la referencia de objetos directos inseguros, configuración incorrecta de seguridad. A6 es la exposición de datos sensibles. Entonces, ¿cómo os pongo yo desde mi plataforma los datos sensibles? Donde, por ejemplo, me van a hablar de los encabezados de seguridad de mi plataforma o de mi página web. Ahí donde también es muy importante es, listo, yo voy a desarrollar una página web para una empresa. Una empresa me contrató, quiere que yo le desarrolle una página web y cuando yo realizo el desarrollo de la página web, ¿qué me voy a encontrar? Ven, que es que tengo información sensible, pero yo no le establecí las cabeceras de seguridad. El hecho de no establecer las cabeceras de seguridad, eso me permite abrir unas brechas en la plataforma que posiblemente podrían ser, ¿cómo es que? Materializadas. A8, falsificación de solicitudes entre sitios, uso de componentes con vulnerabilidades conocidas. Entonces, por ejemplo, yo utilizo librerías con vulnerabilidades, por ejemplo, a nivel de un sistema operativo. Si me dicen, ven, que es que yo tengo una versión de Linux, por ejemplo, Red Hat, la 5. Ven, que es que la 5 ya tiene muchas vulnerabilidades. ¿Que pueda ser vigente? Sí, pero cuando voy a ver la cantidad de vulnerabilidades que tiene, yo debería establecer como empresa una línea base donde yo puedo decir, de acuerdo a la línea base, yo voy a permitir a nivel interno cuál se puede utilizar o no. Y eso tiene que ser un lineamiento general. Tengo por acá también el A10, que es de redirecciones y reenvíos no válidos y otros errores que se pueden presentar, por ejemplo, dentro de la plataforma. La idea es cuál es, como estudiantes puedan ustedes también coger amor por esa página, probar. Son situaciones que a ustedes se les va a presentar como desarrolladores, como les he mencionado en esta charla y como lo mencioné en la charla de Julio también. Ustedes son los desarrolladores. ¿Quién es más interesado que su desarrollo esté seguro de que su aplicación, su plataforma o su información no pueda ser accedido por personal no autorizado? Ustedes. Y obviamente el dueño de los datos. Entonces es muy importante por lo menos que ustedes conozcan la herramienta y puedan utilizarla. No sé si hay preguntas, estamos bien en el contenido, muy enredado, y lo estamos viendo muy enredadito. Quisiera conocer de parte de ustedes cómo lo ven, si conocían la herramienta anteriormente. Perfecto. Ahí la tienen para que lo pueda utilizar. La idea cuál es, que puede tener esos lineamientos de cómo accederla.
tendrían la configuración, yo montaría la información ahí después de la grabación para que ustedes puedan visualizarla, puedan cacharrarla también, los que deseen trabajarla. La verdad, son muy buenos. Se consiguen manuales hoy en día, uno puede trabajarlo, el que tenga conocimiento lo puede trabajar y puede intentar hacer la penetración o vulnerar la plataforma. Y de pronto los que no tengan conocimiento pueden buscar en internet y se puede conseguir mucho contenido al respecto. Milton tiene la mano levantada. Si gustas, puede activar tu micrófono. Profe, buenas, Buenas buenas noches, Milton. noches. Bueno, desafortunadamente llegué un poco tarde al encuentro. Quería saber si este es el primer encuentro que hay de TAC de este tema. Exactamente, sí. Hoy, a partir de hoy arrancamos. Profe, ¿me recuerda su nombre? Disculpe. Claro que sí, mi nombre es Andrés Palacios. Ah, Andrés Palacio. Yo recuerdo que usted hizo como un seminario, ¿verdad? Exactamente, en el mes de julio, En el sobre mes de seguridad julio, sí. también, sí. Ahí fue donde lo estuve viendo. Usted va a colgar el video Claro que para... sí. Ok, y se le llega a uno al correo, ¿verdad? Sí, exactamente, lo estoy grabando, ya desde la universidad nos dieron como los lineamientos dónde grabarlos, dónde montarlos, después de grabarlos, la idea es tenerlo allá, después de finalizar la sesión. Ah, ok. Bueno, profe, aquí compartimos los correos electrónicos de cada quien y usted nos lo monta o la misma universidad. Pues, Pues normalmente, hasta donde tengo las indicaciones, yo lo monto en una plataforma y se envía. Sin embargo, si lo pueden copiar al chat también acá, por si acaso que no les lleguen, se los podemos enviar al correo electrónico, por favor. ok, muchas gracias, profe. Así lo vemos A con usted. más detenimiento y podemos. Claro que sí, a ustedes, Bueno, muchísimas gracias, Andrés. con mucho gusto. Antes de pasar, lo que quería mostrarles por acá, les voy a mostrar esto, y es cómo hacer la eliminación de un bucket. Darle cancelar. Entonces yo tengo mi bucket acá. ¿Me cuenta con el viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor. Listo. Entonces yo tengo ese bucket que es el laboratorio 211 el que acabamos de crear. Y recuerden que nosotros que hicimos cuando lo creamos, habilitamos la parte de cifrado. Las propiedades. Cifrado predeterminado, por ejemplo, en este caso está habilitado. Yo le voy a dar editar y voy a desactivarlo. No me interesa tenerlo habilitado. Guardar. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a hacer la eliminación del bucket? Como hay un tema, eh, a nivel de nosotros que trabajamos del sistema hay algo llamado capa 8. Yo no sé si ustedes se lo han mencionado. Cuando hablamos de capa 8 es un error que se presenta entre la máquina y la silla, es decir, a nivel de la persona. Y es el error humano que siempre, o el factor humano que siempre interviene en los sistemas, los cuales pueden presentarse, ¿por qué? Porque tengo una cantidad de información, cantidad de procesos, o porque sencillamente no es el día de la persona, y entonces va a ser una eliminación y lo puede hacer por error. ¿Qué hace AWS en ese caso? ¿Qué hacen las diferentes plataformas para evitar que ese error humano pueda generar inconvenientes en la plataforma o eliminación de información? Cuando yo vengo y selecciono el bucket que creé y yo le digo eliminar el bucket, él me dice confirme, ojo, me da un alertamiento, la eliminación de un bucket no se puede deshacer. Y más si yo no tengo el respaldo, no tengo, por ejemplo, el control de versiones, o sencillamente no migré la información a un S3 Glacier, que es el almacenamiento estático de la información. Los nombres de bucket son únicos. Si elimina ese bucket, otro usuario de AWS podrá usar el nombre del bucket. No necesariamente ese usuario de AWS tiene que ser de mi propia empresa. De una empresa diferente que utilice el mismo nombre, yo ya no lo voy a poder utilizar. Entonces, para poder eliminarlo, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que escribir el nombre del bucket que voy a eliminar, que miren, me aparece acá arriba también y me aparecía aquí, así digamos que a nivel de mensaje, borroso, laboratorio 211. Esa es la fecha de hoy. En el momento en que coinciden el nombre que yo estoy colocando con el nombre real del bucket, ahí sí me permite eliminarlo. Es la forma que yo tengo como que AWS tiene para controlar el tema de los errores humanos a nivel de eliminación de información o a nivel de eliminación de un bucket.
Ahí como para que lo tengamos presente. Listo. Voy a presentarles también acá. Entonces vamos a ver ya dentro de la herramienta del TAC hay un primer laboratorio, aparte del DS3 de la implementación o aseguramiento de una instancia S3. Ya vimos la parte de habilitación de VWAP. Hay otro que es el Cross-Site Request Forgery, que vamos a realizar el cambio de contraseña. Entonces hay un portal, como dice el contenido, permítame porfa, comparto. Listo, entonces yo tengo a nivel de la herramienta, ¿qué tengo aquí entonces? El Cross-Site Request Forgery es un tipo de exploit malicioso de un sitio web en el que comandos no autorizados son transmitidos por un usuario en el cual el sitio web de confianza. Es decir, yo tengo un sitio web donde tranquilamente lo que hace una persona es que va accediendo a la plataforma y si el sitio web, por ejemplo, no se ven configurado como cual, que listo, en el formulario, por ejemplo, en un formulario de autenticación, eh, lo que hace es que permite, por ejemplo, que donde dice la contraseña o el usuario, si yo sé que los nombres de usuario son solamente letras, yo no debería permitir, ahí donde yo tengo que controlar mi desarrollo, yo no debería permitir que me ingresen caracteres especiales. Yo no debería permitir, por ejemplo, que me ingresen números o digamos que algún carácter con espacios, donde yo sé obviamente que si es un correo electrónico, como carácter especial que permito solamente, de pronto el arroba o el punto com. Pero yo no voy a permitir nada y soy restrictivo con eso. A nivel de las contraseñas también, la cantidad de caracteres de la contraseña. Recuerden que también el tema de las contraseñas sí es importante, la cantidad de caracteres y lo riguroso que seamos. Hay gente que coloca, y si nos metemos a buscar aquí en internet, hagamos la validación. Cuando yo me toca y digo ataques de diccionario, voy a encontrar plataformas donde me dicen, por ejemplo, me permiten ciberseguridad. Vamos a hacerlo así. Sí, 2021. A nivel de ataques de diccionario, entonces, ¿yo qué tengo acá? Yo voy a visualizar que hay noticias, son noticias, lo estoy tomando, no estoy inventando la información. Entonces, yo voy a ver acá, por ejemplo, que somos vulnerables ante los delitos online. ¿Qué quiere decir esto y por qué? Miren que hay un enfoque muy amplio a nivel de ciberataques. Porque normalmente la gente tiende a colocar contraseñas que le sean fáciles de recordar. Por ejemplo, la fecha del, como decía, la fecha del cumpleaños. Entonces, hay gente que coloca en empresas Medellín 2021, Medellín 2021 asterisco con la M mayúscula. Son contraseñas que son muy repetitivas en muchísimas de las empresas, no solamente de Medellín, sino de Colombia y del mundo, donde llega la gente y coloca contraseñas que son tan simples que cualquier persona, inclusive sin tener un ataque diccionario, lo puede tener. Recuerden que cuando hablo de ataque diccionario es que yo tengo un listado grande de posibles contraseñas y como yo no tengo un control acertado dentro de la plataforma, ¿qué puede utilizar el atacante informático? Utiliza ese ataque y lo que hace es un ataque, por ejemplo, automatizado, donde va a tratar de tirar. Listo, tengo un usuario que ya lo identifiqué en una base de datos, que lo vamos a hacer posteriormente. Entonces yo tengo una base de datos, yo ya logré identificar un usuario, no tengo la contraseña. Y como la plataforma no tiene un captcha, no tiene un retardo incremental, que ya voy a explicar que cada uno de ellos, ¿yo qué hago? Entonces yo inicio, entonces yo voy a crear un robot donde ese robot va a mandar peticiones por segundo. Y esas peticiones por segundo pueden ser 10, 20, 100 peticiones por segundo. Yo que necesito controlar ese, ese ataque diccionario, como les decía, me puede representar a mí una denegación de servicio, una baja en la calidad de mi plataforma o lentitud de mi servicio en la plataforma. Entonces, yo sé que si me puede presentar esto, uno, le genero el captcha, con lo cual, si hay un atacante informático, el captcha me permite identificar si es un robot. Entonces, ¿qué hace? Listo, yo estoy probando, tan, tan, tan,
tiré la primera contraseña con el usuario para poder hacer una plataforma. Ah, pero detectó, venga, un humano, ingréseme el cacha. Si ese robot no es capaz de ingresar el cacha, se va a quedar ahí. Si es capaz de romperlo, obviamente puede seguir un segundo plano y puede pasar. Ahí es donde yo puedo establecer otro control, que es el retardo incremental. ¿Qué es retardo incremental? Si yo sé que mi usuario, por ejemplo, es Andris P. Y yo tengo una contraseña que la voy a llamar prueba 2021. ¿Y yo qué hago? Yo inicio a probar. Andris P, prueba 2020. Andris P, prueba 2019. Andris P, prueba 2018. Inicio a probar y a probar y a probar, a probar. Por cada vez que yo me voy equivocando, él me va aumentando el tiempo. Entonces, la primera vez, listo, no funcionó, ingrese la segunda vez. Listo, no le funcionó, tercera vez. Y esa tercera vez te coloco a esperar 5, 10 segundos. Listo, cuarta vez, no pudo acceder, le voy a aumentar un minuto. Quinta vez, no puedo acceder, le voy a aumentar 5 minutos y le voy aumentando tiempo y le voy aumentando tiempo. ¿Qué estoy permitiendo con esto? Que si es un ataque automatizado por medio de un robot, se demore muchísimo tiempo y no me genere indisponibilidad ni me genere dificultades en mi plataforma. No sé si hay preguntas en cuanto al tema de OS y lo que acabamos de visualizar en el tema de ataques de diccionario. Perfecto, listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, un VWAP. Está viendo la pantalla de VWAP en este momento. Sí, señor. Listo. Entonces, yo en VWAP, por ejemplo, ¿yo qué puedo hacer? Hay una forma de poder realizar un ataque o falsificación de peticiones en sitios cruzados y voy a tratar de realizar el cambio de contraseña. Entonces, para realizar el cambio de contraseña, ¿qué voy a hacer? Entonces, voy a buscar en cuanto a la vulnerabilidad que está aquí indicada en el documento para cambio de contraseña. Entonces, para encontrarlo voy a hacer lo siguiente. Permítame, porfa. Puedo ingresar desde acá o directamente desde acá abajo en el listado. Vamos a hacer de esta vez desde acá. Vamos a ver si lo encuentro fácilmente. Creo que es la 7. Este de aquí. En la 8. Cross-site request forgery change password. ¿Qué hago? Lo selecciono y le doy hack. Ojo, el nivel bajo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Listo. Estoy en un formulario donde accede una persona y el formulario no tiene los suficientes controles donde yo voy a poder, ¿qué? Voy a realizar el cambio de contraseña. Entonces, un usuario normal le dice, ah, venga, se ve que se me olvidó la contraseña, voy a cambiarla. Entonces, voy a ingresar un nuevo password. Listo. ¿Qué voy a hacer entonces? En este caso, después de seleccionado, voy a abrir aquí la ventana de controles por acá. F12. O sea, no, eso, listo, es esta. Entonces, ¿yo qué hago? En esa ventana, yo acá que tengo sexo, normalmente a nivel de desarrollo, yo tengo estos componentes. Este es en HTML, por ejemplo, la plataforma. Me doy cuenta del código que lo están haciendo, el lenguaje. Voy aquí en el body, en el cuerpo del desarrollo de la plataforma. Y voy a ir entonces bajando. Entonces, yo sé que en main yo tengo una parte de acá que es el Change Power, esta es una notificación, y tengo entonces en ese formulario, yo tengo la opción de realizar el cambio de la contraseña. Listo. ¿Sí se visualiza bien lo que estoy mostrando o no? Sí, señor. En ese momento que están viendo, qué pena. Eh, Eso es como una especie de documento. Ah, listo, como OneNote. Sí, señor. Profe, y una pregunta. ¿Usted también va a adjuntar ese documento o no? Se los puedo organizar, sí, la idea es organizárselo y que ustedes puedan probar también. Listo, profe. Gracias. Sí, vale, con mucho gusto.
Traté de hacerlo como muy didáctico para que se pueda entender. Listo, entonces, a nivel del Change Password, mire que yo llego a CEDO, estoy en el mismo formulario, ¿y qué hago? Cuando estoy acá en el formulario, voy a tener la misma información donde estamos en este momento parados, pero ¿qué voy a ir? Voy a buscar entonces en la parte del cambio de contraseña y me voy a cambiar un parámetro. ¿Como cuál? Entonces, voy a pararme acá y me dice, entonces, el tipo de dato, que yo sé que es un password que me van a ingresar aquí. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a ingresar, por ejemplo, el password que tengo actualmente, que es prueba. O lo voy a cambiar, puedo decirlo normalmente. Prueba. Voy a darle a decir change password. Voy a darle nunca. Aquí me dice que cambié el password. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si yo me voy a ir acá, por ejemplo, en ese punto, yo le digo cambiar entonces de password, lo voy a cambiar por test. Cierro aquí la ventana. Listo. Aquí me dejó cambiar la contraseña. Vamos a hacer otro cambio. Me deja realizar la misma plataforma, me deja realizar el cambio. Y vamos a probar. Logout. Yo tengo el usuario, recuerden que la plataforma me dice qué usuario estoy utilizando. Vi. Yo realicé varios cambios. Debería ser el último el que me permita acceder. Nada más. Listo. Entonces, yo qué hice. Miren, a nivel de lo delicado que es cuando se dejan a nivel del código, no se configura bien y se deja abierto para que tranquilamente cualquier persona pueda modificarlo. Que yo tengo un usuario que tenía aquí mis credenciales y accedía a la plataforma, pero por debilidades en el desarrollo del código, llegó otra persona y me robó las credenciales. ¿Qué ha pasado en muchas plataformas? Yo no sé si a nivel de, ustedes conocen muchos casos, pero por ejemplo, cuando uno llega y dice, no, venga, es que me robaron las credenciales. Y uno dice, venga, ¿cómo le roban a uno, una persona la cuenta de Facebook? ¿Cómo le roban a una persona la cuenta de Instagram? Muchas veces ni siquiera es a nivel de código. De pronto es porque sencillamente mantienen credenciales que no son fuertes a nivel de autenticación o a nivel de la cantidad de caracteres y les pueden robar las credenciales. No sé si hay dudas al respecto en cuanto a esto, si vieron en la parte de la modificación del código, si lo vieron sencillo de realizar. También que voy a tener acá información en la plataforma, así como también para que la sigan conociendo. La idea es que en el laboratorio de mañana vamos a realizar una inyección de un sitio. Tenemos todo el desarrollo acá. La idea es que podamos hacer ese procedimiento y podamos tener esa información ahí. De pronto, a los compañeros, los últimos compañeros que se conectaron, por favor, los que de pronto no escucharon, para que por favor ingresemos en el chat los correos electrónicos para que cuando yo suba el video, el video ahora que después finalice la grabación, en caso de que no les llegue o no puedan hacer, pues se los podamos enviar por correo electrónico, por favor. Listo. Entonces, al yo ingresar aquí a la plataforma, yo que voy a tener más información. Entonces, blog, por ejemplo, voy a tener aquí, me dice no es un sitio seguro. Y aquí yo qué voy a ver, por ejemplo, voy a ver contenido, voy a ver información. O sea, estos laboratorios no son nuevos, no me lo estoy inventando. Ustedes pueden meterse aquí, pueden hacer lo mismo, las mismas implementaciones o despliegues de los laboratorios, ustedes los pueden trabajar acá. Por ejemplo, yo podría, y es lo que vamos a hacer en el siguiente, la inyección de SQL, vamos a tomar una base de datos y esa base de datos con vulnerabilidades. ¿Qué vamos a adivinar entonces? Vamos a adivinar, por ejemplo, las contraseñas que tengan esos, vamos a tratar de adivinar las contraseñas. Hay veces que llegan y le dicen a uno, venga, yo voy a almacenar mis contraseñas cifradas, que es la mejor manera de almacenar mi información, que es confidencial y es sensible. Me están diciendo por acá, de pronto si es el correo, si tienen alguna duda en el chat.
Listo. Entonces, yo ahí cuando tengo la información que es sensible, ¿yo qué hago? Pues ya hablamos, de acuerdo al nivel de criticidad de la información, tengo que mirar un cifrado, tengo que mirar un control de acceso sobre la misma. Mis contraseñas, que son mis credenciales de acceso a una herramienta, son información sensible o confidencial. Y por cierto, deben de estar cifradas. ¿Qué es lo que pasa si yo voy a acceder como un atacante informático porque tengo la vulnerabilidad, voy a acceder a una herramienta y me doy cuenta, venga, es que esa herramienta, cuando yo voy a acceder, tiene vulnerabilidades. Y tiene vulnerabilidades tanto así que me permite identificar el usuario. Entonces, uno, se puede presentar que se materialice un ataque de diccionario o de ataque de fuerza bruta, donde yo trato de romper las credenciales de una persona tratando de adivinarlos y finalmente puedo acceder a las credenciales o a la cuenta de esa persona. Como lo más probable, créanme, es que le ha pasado a muchas personas que se le roban las cuentas de Instagram, de correo electrónico, que suceden en esos casos así. Ahora, ya después de esto, vamos a tratar diferentes herramientas online, eso está bien documentadito, se los voy a mostrar mañana, donde vamos a tratar de qué, de realizar, por ejemplo, tenemos una contraseña que está en hash. Para los que no tengan conocimiento de lo que es un hash, el hash es un número matemático, es una operación donde yo tengo una representación de algo a través de un número. Entonces yo digo, listo, yo tengo una información, por ejemplo, tenemos un archivo que es confidencial y lo tengo almacenado en una base de datos. ¿Yo qué hago? Yo voy a sacarle el hash a ese documento. El hash, recuerden que es la representación. ¿Y yo cómo voy a saber, por ejemplo, si ese documento ha cambiado? Por el hash. Porque el hash me cambia. Con eso, por lo menos, ¿qué estoy garantizando? Integridad de información. Integridad porque me doy cuenta si hay un cambio o una alteración indebida del documento. Si en caso, por ejemplo, donde yo tengo mi información y esa información no sea vulnerada, no sea alterada, yo voy a darme cuenta que el hash inicialmente es el mismo. Eso se utiliza mucho en forense. A nivel de forense, por ejemplo, le cuento cuando en la época de la universidad yo vi una materia llamada Hecho Forense, nos colocaron un laboratorio muy bueno donde nos entregaban una memoria USB. Entonces, esa memoria USB, recuerden, no sé si tienen conocimiento a nivel de memorias caché, a nivel de memoria RAM, hay unas memorias que son volátiles. Es decir, yo cada vez que la conecto a un computador, lo que hace es que me sobrescribe la memoria o me sobrescribe la información que tengo almacenada ahí. Tuvimos que utilizar equipos especiales donde yo metía la memoria y no me realizaba una modificación o una sobreescritura sobre ese contenido, porque eso al fin y al cabo es evidencia. Esa parte de la evidencia es muy importante. Así como mencionamos en el caso de que hay investigaciones que por no guardar una adecuada cadena de custodia, esa información que sea puede ser probatoria y decisiva, no se tiene en cuenta a nivel de seguridad informática también y a nivel de sistemas. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, se realizó una infiltración en una plataforma de ustedes, que estén administrando en una empresa donde se esté trabajando. Ven que es que se nos metieron en una plataforma. Listo, necesitamos identificar quién fue el usuario, de dónde provino la conexión, de dónde provino la conexión, digamos, no autorizada a nuestras plataformas. Cuando vayamos a ver, entonces nos encontramos archivos. Te vamos buscando en ciertas soluciones, buscamos en puntos donde se pudo acceder. Pero nos damos cuenta que muchas veces buscamos en el registro de la máquina. Si yo voy a ver entonces en el registro si aparece algún usuario que accedió a algún lugar, porque normalmente el registro te dejan esa información. Pero si es un atacante informático con experiencia o con conocimiento, lo primero que va a hacer ese atacante es borrarte el registro. Y si te está eliminando, por ejemplo, información que es sensible o te modificó, por ejemplo, información sensible como, por ejemplo, información de cuentas. Si yo tengo una empresa, por ejemplo, del sector financiero o del sector comercial, donde yo digo, venga, yo soy, en ese momento, yo soy un emprendedor, yo tengo tantas, o soy, por ejemplo, una empresa grande de Colombia, donde yo tengo una cantidad de ventas. Y después de realizar esa venta, ¿yo qué hago? Yo voy a distribuir entre los números de cuenta de la empresa, yo voy a distribuir los recursos que se adquirieron en el día de hoy. Y tengo un archivo para poder hacer eso. Y ese archivo lo tengo, entre comillas, cifrado. Pero hay unas brechas de que pueden llegar allá y yo tengo las mismas claves de descifrado, de cifra y descifrado, los tengo en la misma máquina, en el mismo servidor, que no debería. Es un ejemplo.
¿Qué hago? Yo soy el atacante informático, llegué o inclusive el mismo administrador. Recuerden que a nivel de los atacantes informáticos, el atacante informático puede ser interno o externo. Cuando hablamos de externos, son atacantes informáticos que de pronto no tienen que ver o nunca han tenido relación con la empresa, o son personas que son externas a la empresa, pero alguien interno les puede haber avisado. O sencillamente que una persona interna, y igual yo el tema de ética informática y para qué utilizamos los sistemas, la idea es que lo utilicemos para bien, de la forma adecuada que hay, sabiendo que hay un tema de consecuencias jurídicas y legales, valga la redundancia. Entonces llega una persona, accede a una plataforma de forma no autorizada y cuando nos damos cuenta, venga, es que yo soy el administrador. Entonces yo soy el administrador de la base de datos, pero ¿sabes qué? Yo soy el que, yo no tengo una segregación de permisos, entonces yo puedo ver como administración de la base de datos, yo puedo hacer todas las modificaciones de la base de datos, o sea, puedo alterarla, pero aparte como la información del usuario no está cifrada, yo puedo acceder a la misma. O si está cifrada, yo sé dónde está la ubicación de la llave de cifrado y de descifrado, es decir, la llave privada. ¿Qué pasa? Pues realmente tengo una brecha de seguridad donde ese administrador, donde ese desarrollador tranquilamente puede hacer unas modificaciones de mi información o de mis bases de datos y poder acceder a la información. Listo. Entonces, cuando yo tengo eso, yo qué tengo que ver entonces, ¿cómo evito que el mismo desarrollador, como le digo, no siempre pasa, pero puede pasar, que el mismo desarrollador acceda a mi información confidencial? Lo que hago es lo siguiente. Uno, hago una segregación de permisos. Donde digo, listo, usted es el administrador de la base de datos. Usted me va a administrar las tablas, pero usted no requiere acceder a mi contenido. O sea, usted no requiere la información sensible que yo tengo ahí o que puede ser crítica para mi organización. Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo que hago primero es que yo esa información la cifro o la dejo enmascarada en la base de datos y le quito los permisos de que él pueda hacer, deba tener acceso directo a la información. Por lo tanto, él va a poder hacer la administración de las tablas o administración de mi base de datos, pero no va a poder hacer eso. Aparte, le implemento un monitoreo donde tengo ese monitoreo en la base de datos. ¿Para qué? Para visualizar lo que hace el usuario administrador. Normalmente hay unas hay unas herramientas PAM, Power Access Management, donde yo esos usuarios administradores o usuarios superusuarios, donde yo hago un rastreo, donde yo voy a dejar una trazabilidad o un log de qué cada acción que realice esa persona. Por lo tanto, el acceso va a ser dentro de la herramienta PAN y ahí le hago el control. Entonces él accede y dice, venga, el administrador de la base de datos accedió el día de hoy a las 8 de la noche a la base de datos. Cuando él accedió a la base de datos, nos dimos cuenta, venga, es que cuando él accedió, él llegó y tomó una información que es una base de datos, por ejemplo, de cuentas, y él le agregó una cuenta adicional, que no es la cuenta de la empresa. Él llegó y modificó, por ejemplo, un resultado de un examen de laboratorio, donde dice, por ejemplo, que él tiene alguna enfermedad o que tiene alguna discapacidad y él la modificó y la cambió. Entonces, yo que tengo uno, la trazabilidad por la herramienta PAN, donde me queda todo lo que él hizo. Y si yo tengo, por ejemplo, esos archivos que son tan delicados, yo tengo el hash, como les decía, el número matemático, yo después puedo hacer la comparación y decir, venga, yo necesito validar si el hash ha cambiado. ¿Por qué? Porque puede haber una alteración de la información. Y si yo sé que el hash inicial que tenía cambió, ojo, ya no tengo la integridad de la información. Por lo tanto, la información ya no es verídica porque ya fue alterada. Son formas que yo tengo por lo menos de mitigar el acceso a mi información. Y esto lo vamos a ver mañana, cómo se puede realizar un ataque simplemente por las vulnerabilidades de la aplicación y a nivel de bases de datos. No sé si tengan alguna duda, quisiera escucharlo a ustedes también. Hablé las 2 horitas, pero también es muy importante de pronto escucharlos a ustedes en su percepción, si han tenido alguna experiencia con ese tipo de ataques, donde también les cambian las contraseñas en algunas empresas por un manejo indebido, uso indebido del desarrollo, inclusive por las mismas vulnerabilidades, o porque, por ejemplo, se puede presentar que hay empresas que llegan y los empleados y guardan las contraseñas bajo el teclado, que suele pasar. Ahí es donde ya no hay responsabilidad tecnológica, hay responsabilidad del usuario. Que también, ojo, es una responsabilidad del área de tecnología y del área de seguridad y a nivel gubernamental dentro de la compañía, dar una capacitación a esos empleados o a esas personas. Y a nivel de seguridad informática decimos que las personas somos el eslabón más débil de la cadena. Tú puedes tener una herramienta, unas aplicaciones
o una infraestructura con los fierros que quieras. Cuando hablo de fierro, palo alto, por ejemplo, un fierro de última generación, que te tenga un monitoreo, que te haga un análisis de tráfico, que te haga de todo. Pero si tú no capacitas a tus empleados, de nada sirve colocarle los controles que quieras cuando te vas a dar cuenta, es que el empleado me dejó la contraseña con un papelito bajo el teclado. Que tranquilamente la persona del aseo o cualquier persona que llegue va a tener acceso a la contraseña. No sirve de nada si no hacemos esas capacitaciones. No sé si tengan alguna observación, qué tal les ha parecido la charla el día de hoy, los dos temas que vimos, los tres temitas que vimos, la herramienta, el S3 y el cambio de contraseña, o si tengan alguna duda al respecto. Pueden prender los micrófonos también si gustan. Profe, buenas noches. No, para mí Hola, Melkin. me ha parecido súper interesante los temas. Bueno, muchísimas Esperamos gracias. con más calma poderlos practicar y tener. De una, claro que sí. La idea es que ustedes puedan conocer. Mejor dicho, en mi época de la universidad, la verdad no lo conocí esta herramienta. Hubiera sido genial haberlo practicado en ese momento. Pero ya ahora que estoy ya trabajando hoy en día, ya conocí la herramienta, digamos, interactúo con ella, le saco provecho. Obviamente aprendo también, no solamente al enseñarle a ustedes, sino que yo también aprendo, hago validaciones los fines de semana, por ejemplo. De hecho, también pues, cuando era presencialmente, teníamos, en mi trabajo teníamos un grupo de compañeros a los que nos gustaba experimentar. Entonces nos colocamos a hacer laboratorio y entendiendo también. Cuando nos hablamos, por ejemplo, de un ataque de negación de servicio, una inyección SQL, nosotros, sí, la teoría es muy buena, pero cuando tú ya ejecutas el laboratorio y miras el laboratorio y lo haces, ya ves que el tema se va volviendo más interesante, lo vas entendiendo y te vas encargando cada día más, que es lo interesante en este caso. Muchísimas gracias entonces por la asistencia también. No sé si tengan alguna observación también de la clase a nivel de mejora que podamos revisar o podamos tomarlo para mejorar también. Listo, compañeros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Espero estén bien. Habéis dicho que la próxima clase sería mañana. Sí, exactamente. Las clases, ¿cómo las vamos a realizar? Las clases van a ser los lunes, martes y miércoles. Cada una de una sesión de 2 horas. Arrancamos el día de hoy, mañana tenemos la siguiente sesión. La idea cuál es, que mañana podamos realizar ese laboratorio, es un poquito largo, pero la idea es explicarlo muy bien, sobre Cross-site Request Forgery, para realizar bueno, ese fue el que hicimos hoy, el cambio de contraseña, el de mañana es el de SQL, la inyección de SQL, donde vamos a conocer qué es SQL, cómo funciona eso, cómo se puede materializar, y vamos a realizar entonces una inyección a una base de datos. La idea es poder hacer esa prueba. Entonces vamos a tener una base de datos con la misma herramienta BWAP, vamos a tratar de vulnerarla, vamos a mirar las vulnerabilidades que tiene y vamos a mirar al final qué, como lo hicimos hoy, vamos a mirar entonces unos puntos de acceso, cómo se pudieron materializar y cuáles son esas formas de prevenir esos tipos de ataque. La idea es revisarlo el día de mañana. Listo. No sé si tengan alguna pregunta. Si no, muchas gracias por su asistencia y participación en la charla. Espero tengan una feliz noche. Hasta luego.